En un mundo cada vez más mediano por la tecnología y las relaciones de pareja, no han quedado al margen de la transformación digital. La inteligencia artificial, que antes parecía reservada a la ciencia ficción, hoy influye en cómo nos conocemos, nos comunicamos y nos amamos. ¿Cómo impacta esta nueva era en la intimidad de la empatía y la conexión humana? Esta reflexión nos invita a explorar los desafíos y las posibilidades de construir vínculos auténticos en tiempos donde las máquinas también aprenden sobre el amor. Bienvenido a este tema que es muy gratificante darles hoy, esta mañana muy calentita aquí en Pradera Valle, desde Colombia, y su servidora neurocoach Irene Muñoz Marín. Les invito a Jabri, facilitador de procesos de cambio, a que nos comparta este tema en esta nueva tecnología de la IA, de la inteligencia artificial, cómo vivimos en pareja. Hola Jabri, ¿cómo estás? Hola Irene, qué gusto y placer nuevamente de estar aquí presente en este tema matutino con toda tu comunidad. Un abrazo muy fuerte para toda la gente hermosa de Pradera, Colombia, y por toda esa comunidad tan hermosa que tienes tú de personas allá en todo Colombia y en el extranjero, que me da mucha felicidad saberlo. Y bueno, estamos también acá saludándolos desde Guadalajara, Jalisco, en un día también muy bello, muy hermoso, como todos los días. A veces son lluviosos, a veces son soleados, a veces tenemos climas calurosos, frescos y de todo. Pues bueno, estos temas que estamos tratando y en este tema que has propuesto de las relaciones de pareja en estos tiempos de la inteligencia artificial, me recuerda mucho al tema de una película de hace mucho tiempo que era El amor en tiempos de cólera. Es una película muy hermosa, yo se la recomiendo que la vean. Y bueno, yo pensé que también por ahí iba a salir algo al respecto del amor en tiempos de la pandemia, pero pues definitivamente el amor en tiempos de la pandemia fue un caos total, eh, como lo fue y se describe en esa película del amor en los tiempos del cólera. En los tiempos de la pandemia lo fue también muy caótico porque el encierro de muchas parejas estableció el rompimiento hacia aquello que de una manera rutinaria estaban viviendo. Y bueno, mira ahora, en esta modernidad en la que tenemos ya a la mano la gente, podemos decir la gente común, la gente ordinaria, ya tenemos a la mano la inteligencia artificial y podemos echar mano de ella. Y estoy hablando que desde hace tiempo se está manejando esto de la inteligencia artificial, pues inicia décadas atrás, pero ahora ya se puede establecer que en una herramienta dentro de las redes sociales o dentro del mismo Internet, tú tienes acceso a ella. Pero a mí me gustaría, Irene, darte una semblanza de lo que sería las relaciones de pareja comunes, normales. Y estas relaciones de pareja, pues realmente son vínculos sentimentales, normalmente románticos entre dos personas, donde pues se comparte tiempo, se comparten experiencias y se establecen compromisos con el objetivo de construir una vida en común. En este trabajo o en esta relación, se considera la pareja como la relación que se establece de común acuerdo entre dos personas, basada en el interés y en el afecto, para interactuar y compartir por un periodo de tiempo, independientemente de la estructura que se forme o del grado de formalización que se tenga en esa unión.
o de la orientación sexual de sus integrantes, porque pues también hay que tomar en cuenta eso. Pero hay algo que también es importante saber y que hay que establecerlo porque para poder entender cómo se viven las relaciones de pareja en esta época actual de la inteligencia artificial, pues necesitamos hablar de la historia de las relaciones de pareja. Y no me voy a ir muy lejos, no me voy a ir a tan lejos, nada más me voy a ir tanto, bueno, mira, simplemente me voy a ir primero a la época en que existían aquellos seres, pues los neandertales, los Homo sapiens, todo este tipo de comunidades que existían, que no me quiero meter en decir si somos evolución de ellos o no, porque hay una historia ahí completamente controversial. Pero esos seres que eran todavía nómadas, pues vivían en cuevas, vivían en donde se podían proteger, y había un establecimiento, quizás no de una relación de pareja, pero sí de un orden de poder entre lo que era la mujer y el hombre. Y entonces ahí te dabas cuenta que el hombre tenía un poder de mantener la supervivencia de la especie, ya que él era el que salía a buscar el alimento y salía a cazar, pero también proteger a su comunidad de los peligros que pudieran acecharles. Entonces ahí ya se representaba el hecho de una relación de poder. Y la mujer se establecía en el lugar donde habitaban momentáneamente para, pues, eh, no sé si cultivar, en ese tiempo ya se dedicaban algunos a cultivar o buscar entre lo que existía en su entorno cosas que pudieran servirle para el bien servir de los alimentos, de la protección de los pequeños que iban naciendo y bueno, pero no me voy a ir tan lejos, nada más poner una relación, me voy a ir a los siglos XIX, XX y XXI. Y ahí podemos ver una tremenda o profunda transformación influenciada por factores como la economía, la religión, la política, los avances ahora tecnológicos, los movimientos sociales y los cambios en los valores culturales para afectar lo que son o modificar lo que son las relaciones en pareja. Mira, en el siglo XIX, estoy hablando de aquellos años de 1800 a 1900, había una relación que se manifestaba entre el amor, la moral y la conveniencia. ¿Y por qué esto? Bueno, porque en esas épocas había matrimonios arreglados y que se establecían por conveniencia mutua de familias. Esto era muy común, especialmente en las clases altas. El matrimonio significaba, o la unión en pareja significaba una alianza económica, igual política y familiar, o sea, era algo que se manifestaba en aquel siglo. También estaba el rol de género, pues de forma tradicional y también aplicaba ahí un tanto también en algunos formatos el romanticismo. En el tradicional el hombre era el proveedor, la mujer cuidadora del hogar. Te das idea de que esto es trascendental o ancestral con aquello que les dije al principio de aquellos seres que vivían en siglos, miles de siglos antes. Pero existía algo muy peculiar o particular, que era la sumisión femenina y que era una norma social. Pero también existía esa parte, llegaba a existir esa parte romántica en ese siglo, pero no siempre esa parte romántica se trasladaba a la vida real. Era simplemente un anhelo. El amor era idealizado, pero poco a poco influía un tanto en cómo elegías a tu pareja. Y definitivamente en el sexo y la moralidad había un sexo, o sea, este tipo de cosas eran muy estrictas, porque la sexualidad era un tabú en esos tiempos y la virginidad femenina tenía un valor social altísimo, muy altísimo. Y las separaciones en ese tiempo, en esos siglos, pues muy difícil existían. Había separaciones y era tremendamente un escándalo.
altamente estigmatizados. En el siglo XX, lo que hablé ahorita era del siglo XIX, en el siglo XX, entre 1900 y 1950, hubo transiciones ya de formatos de vida, porque se presentan, por ejemplo, algo que nos influencia demasiado, que son las guerras. Y debido a eso, hubo cambios, pero muy lentos. Dentro de aquellas épocas al principio de esto, entre 1900 y 1950, que hubo las primeras dos guerras mundiales, pues alteraron drásticamente la estructura familiar. Muchas mujeres comenzaron a trabajar fuera de casa. Aún había matrimonios tradicionales, todavía se mantenía mucho de lo que existía del siglo anterior, aunque el amor romántico empezaba a ganar peso como algo ideal. Empezaba a surgir el noviazgo moderno. Pasó de ser un noviazgo totalmente supervisado por los padres a ser un poco más libre, especialmente en donde se concentraba la mayor cantidad de gente, como en las grandes ciudades. El divorcio se legalizó en aquellos años en, en una buena cantidad de países, pero seguía siendo mal visto. Eh, en esos años salieron los grandes psicólogos y psiquiatras, y entonces ellos empezaron a hablar abiertamente sobre el deseo sexual, aunque sin cambiar las normas sociales de inmediato, pero que ya había esa interacción entre estar casado y voltear a ver a otra persona que te llamaba la atención. Y bueno, en ese mismo siglo XX, pero ya en los años 50 a 1970, entra lo que le llamamos o conocemos como la modernidad. Empezaba la rebeldía, la revolución sexual, y bueno, el modelo de unión de parejas era un modelo nuclear. Existía ahora la relación papá, mamá, hijos. Era un modelo nuclear y se impuso como el modelo ideal de una familia, de una pareja. Especialmente esto vino ya al término de la última guerra mundial, que fue la segunda. Eh, Se presentó aquello que conocimos en los años 60 y 70 como la revolución sexual, la aparición de la píldora anticonceptiva, y esto permitió la disociación entre el sexo y la reproducción. O sea, empezó a haber ese tipo de condición de, pues no puedo tener sexo sin tener hijos. Comenzaron en esas épocas los movimientos feministas, desafiaron la subordinación y promovieron la igualdad de género. Creciente estuvo en esos años la libertad en la elección de pareja, aunque muchas estructuras tradicionales todavía persistían del siglo anterior. Comenzó algo que se conoció como el amor libre en las primeras comunidades alternativas, que conocíamos y claramente sabemos que le llamábamos los hippies. Experimentaban con relaciones monógamas y totalmente dentro bueno, no paradigma, de un formato de vida que les daba no tan solo libertad, sino les daba libertinaje. Y luego viene la década, dentro de este mismo siglo XX, de los años de los 80 a los 90, 1980, 1990. Ahí hay un cambio, viene el individualismo, viene la profesionalización y la diversificación en ambos personas, hombres y mujeres. Viene la incorporación masiva ahora de la mujer al trabajo profesional, lo cual viene a cambiar la estructura y viene a ser un cambio dinámico del poder en la pareja. También se empieza a presentar el matrimonio tardío, ese de que pues vivimos en unión libre y después vemos si nos casamos. Las personas empezaban a casarse más tarde o decidían no hacerlo. Y también evoluciona mucho el auge del divorcio. Ya en muchos países, sobre todo acá en países nuestros, los occidentales, no tanto, fíjate, en los latinos, pero sí más al norte y en los países
europeos, se volvió algo común y socialmente aceptado el divorcio. Pero también nace algo muy importante, porque nace el romanticismo más, aflora más, el surgimiento del amor como proyecto emocional. Se busca la realización personal dentro de la relación, mayor visibilidad de las parejas homosexuales, aunque aún con muchas limitaciones en esos tiempos, en la cuestión legal y en las cuestiones de aceptación social. Y bueno, eso fue en el siglo XX, ya vimos lo que hubo en el siglo XIX, en el siglo XX. Ahora vámonos al siglo XXI. Y en el siglo XXI, que es a partir del año 2000 hasta hoy, 2025, bueno, viene la diversidad, vienen las redes sociales y vienen las redefiniciones. ¿Por qué? Hablábamos hace rato afuera de la presentación, Irene, de las relaciones digitales por medio de las apps de citas, redes sociales. Hay algo que se conoce como el sexting, que viene a transformar la manera de conocerse y conectarse entre parejas. Hay algo que le llaman las relaciones líquidas, establecidas por un personaje llamado Sigmund Bachmann, y que dentro de esas relaciones líquidas, pues las vuelve más frágiles, menos comprometidas, pero también más libres. Hay nuevas formas de vínculos, existe lo que le llaman el poliamor, relaciones abiertas, la coparentalidad, sin pareja, fíjate, las parejas que le llaman aquí en el país del norte LAT, que significa Living Apart Together, o sea, como parejas vivimos aparte, o sea, cada quien por su lado. Hay un enfoque importante en todo esto en la salud mental y emocional. Vienen a pronunciarse en estas épocas las terapias de pareja, el autoconocimiento, el apego seguro, vínculos conscientes que ganan relevancia. La igualdad de género, hay un avance significativo en ello. Se cuestionan ahora, en esta época, en este siglo, las dinámicas machistas del hombre y se buscan relaciones más equitativas. Se expanden más y revolucionan más la diversidad y los derechos de los matrimonios igualitarios y que ellos puedan tener adopciones, una visibilidad amplia de otras formas de amarse. Bueno, las relaciones de pareja han pasado a ser contratos sociales y económicos a buscar la realización activa, afectiva y personal en un contexto de mayor libertad entre ambos. Hay una diversidad y hay un cambio. Aún, aún así, ancestral, o sea, con esa herencia que traemos ancestral, aún persisten tensiones entre el deseo de estabilidad y la autonomía individual. Pero también hay una tendencia creciente hacia relaciones más conscientes, más igualitarias y emocionalmente saludables. En la era actual, marcada por la inteligencia artificial, las relaciones de pareja están experimentando, híjole, transformaciones profundas, transformaciones aceleradas. La inteligencia artificial no solo está afectando cómo las personas se conocen, sino también cómo se vinculan, cómo se comunican y cómo se relacionan emocionalmente. Mira, las parejas en esta época, en esta era de la inteligencia artificial, pues ahora se conocen por algo que le llamamos el algoritmo de la compatibilidad. ¿Por medio de qué? Por medio de apps de citas, como el Tinder, el Bumble, el Hinge, el Harmony y diversos tipos de portales que se utilizan para contactarse con personas. Utilizan algoritmos para predecir compatibilidad. Entonces tú le dices, busca una persona, escribes ahí, busca una persona que tenga estas cualidades, esto, y te va a buscar, el algoritmo te va a buscar a la persona que escribió lo mismo, no que sea compatible, pero que escribió lo mismo del otro lado. Y entonces te va a mostrar perfiles personalizados y aprender de esas interacciones. Algunas plataformas aplican
para mejorar el matching que le llaman, o matches, en función de tus gustos, de tu comportamiento, incluso de patrones del lenguaje. Aplicaciones como el Réplica, el Anima y otras más ofrecen parejas virtuales personalizadas por la inteligencia artificial, con las que algunas personas desarrollan vínculos emocionales reales. La inteligencia artificial, que es generativa, como te crea personajes virtuales con voz, con imagen y personalidades propias. Te permite la creación de novios o novias virtuales, lo que plantea nuevo tipo de relaciones. ¿Y cómo influye esto? ¿Cómo influye la inteligencia artificial dentro de estas relaciones? Bueno, pues como una comunicación asistida precisamente por la inteligencia artificial, que se vuelven traductores en tiempo real, con sugerencias de mensajes, de filtros emocionales y asistentes que te ayudan a expresar mejor lo que se siente o lo que quieres decir, porque a veces te trabas y dices, pues dime qué le digo, y entonces te lo va a establecer. Algunas personas ya usan la inteligencia artificial para escribirse mensajes, escribirse cartas, escribir una disculpa, mensajes románticos o para pedir consejos emocionales como si la inteligencia artificial fuera un terapeuta. Hay análisis emocionales dentro de la inteligencia artificial, herramientas de la misma que pueden analizar el tono de la voz de la otra persona, el lenguaje corporal o el patrones de texto para detectar tensiones o problemas en la relación que se está llevando de manera virtual. Se explora el uso de la inteligencia artificial también en la terapia de pareja, donde los algoritmos ayudan a identificar patrones tóxicos o desconectados. Fíjate nada más. Así que las nuevas formas de vínculo y dilemas modernas en esto de las parejas virtuales o humano, ¿cómo se les podría? O humano virtuales de la inteligencia artificial, hay algunas personas, fíjate bien, que ya prefieren una relación mediante la inteligencia artificial porque ahí se ausentan de un conflicto. Ahí pueden mantener el control emocional o la sensación de una compañía constante. Será un fenómeno creciente, fíjate con esto, desgraciadamente, de soledad acompañada digitalmente, especialmente entre jóvenes hiperconectados, los que se pasan, pues no sé, no tienen cabeza de celular porque no la pueden tener, pero casi su cabeza está dentro del celular. Y surgen nuevos dilemas, como sentir celos de la relación de tu pareja con su asistente virtual o con su compañero de inteligencia artificial personalizado. ¿Por qué? Porque consiguen mejores cosas que lo que estoy consiguiendo yo. Relaciones más personalizadas, pero más frágiles. Eso es lo que se consigue mediante la inteligencia artificial. Alimenta la expectativa de que todo puede adaptarse a ti, lo cual influye en las parejas humanas. Hay menos tolerancia a la frustración, claro, pero hay más idealización de lo que debería ser una relación. Dentro del impacto emocional, pues hay más formas de conexión para personas con ansiedad social, con discapacidad o con traumas. Hay herramientas para mejorar la comunicación, el autoconocimiento y la resolución de conflictos. Hay nuevas posibilidades para explorar afecto y compañía. Pero aunque hay estos beneficios, hay riesgos también, porque empieza a experimentarse una deshumanización del vínculo de pareja. Se puede preferir ahora a la inteligencia artificial, pues porque no me molesta, no me contradice, no me demanda, pero hay un aislamiento emocional. Y esto puede reemplazar la interacción humana totalmente por una relación sin fricción y sin un compromiso real. Hay una pérdida de habilidades
en la forma de relacionarse. Hay menos empatía, hay menos tolerancia a la ambigüedad o al conflicto real, al de verte cara a cara y decir, a ver, aquí me explica, y es que yo te vi, y es que tú hiciste esto, lo vas a perder totalmente. ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto? Pues bueno, mira, a relaciones híbridas. ¿Cuáles son estas? La primera es humano con humano, la normal que podríamos decir o llamar. Pero viene la relación híbrida, que es humano más inteligencia artificial, mediadora o participante en la cuestión emocional y como un consejero de la relación. Hay una efectividad aumentada, sí, la inteligencia artificial usada para recordar fechas, generar rituales de pareja o mejorar la empatía. Sí, eso logras. Así que las relaciones de pareja en la era de la inteligencia artificial son más diversas, sí, claro, tecnológicamente, mediadas y emocionalmente complejas. La inteligencia artificial puede mejorar la conexión entre personas, pero también plantea nuevos retos que podrían decir que son éticos, emocionales y existenciales. La clave está en cómo usamos la inteligencia artificial como una herramienta, no como un sustituto de la experiencia humana profunda que implica amarse, a sentir afecto, ser amado. ¿Cómo ves, Irene? Pues me has dejado impactada. Sí, tienes mucha razón. Todas estas eras que has pronunciado del enamoramiento por épocas, pues todo eso lo han vivido y yo creo que a muchas personas le ha contado sus abuelos, sus tatarabuelos, cómo se enamoraron. Pero ahora es completamente diferente. Ahora es completamente diferente porque todos buscan un fin. Todas las personas, como yo te estaba diciendo, siempre si es víctima, va a traer un victimario, va a traer una persona que, que va a lograr llenar ese vacío emocional que cada uno portamos. Entonces, si tú eres víctima y estás buscando a alguien, vas a encontrar un victimario en esta era de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todos buscan un fin. Todas estas personas cuando tienen un dolor, un vacío, van a encontrar esa persona, ese verdugo que va a venir a hacer daño. Entonces, pues hemos hecho este programa con Jabri de las relaciones en pareja en tiempos de inteligencia artificial, porque nos preocupa mucho los pensamientos que los adolescentes están teniendo. Y, y más que todo, las personas ya mayores que empiezan a cacharrear y a aprender de esta IA. Entonces, las personas que se crean muy inteligentes van a querer aprovecharse de las personas que son ingenuas. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado cuando tú hablas con gente extraña en tu WhatsApp, en tu Instagram, en tu Facebook, porque todos no vienen con el mismo fin. No estoy generalizando a todo mundo, pero sí la mayoría de personas en esta era han hecho que la inteligencia artificial hable por ellos. Yo hace como en la pandemia, se puso muy de moda las muñecas y los muñecos mmm, para tener una relación, porque esto ya vivimos esto, que habían muñecos que hacían y se compraban por Amazon, por, por cualquier parte, se compraban y se tenían ya en la casa y ya había personas.
personas ancianas, personas mayores, personas jóvenes enamorándose de estas personas que no hablaban, que no tenían sentimiento, que no tenían interacción, pero como estamos en un mundo de ansiedad, que hemos venido hablando de la ansiedad, del estrés, entonces ya no hay tolerancia con otra persona, con humano. Entonces, las personas están buscando llenar ese vacío con, con, con alguien que no le genere dinero ni le genere problemas, porque no sabemos tener inteligencia emocional. A esto vamos, porque la inteligencia artificial quiere llenar ese vacío y mucho cuidado. Este tema es muy importante que ustedes lo estén escuchando, desglosándolo. Cada partecita que les dijo Jabri, eh, de las eras que tuvimos cuando nos regalábamos esquelas, cuando nuestro pensamiento trabajaba para coger un lápiz y escribir cuánto amamos a esa persona. Había, había piel, se sentía las maripositas. Ahora no es así, ahora es diferente. Por eso las personas mayores es muy difícil que encuentren relaciones humanas. Y las personas menores, que son los jóvenes, están encontrando a diario, jugando al juego del gato y el ratón, de que yo te caso a ti y cuando te cases te suelto, cojo otro y igual lo hace por la inteligencia artificial, porque busca palabras para llenar el vacío de esta persona. Entonces, pues yo los invito a reflexionar mucho sobre este tema. Mucho cuidado, ustedes que tienen menores en su casa, gente que tiene 30 años y todavía están cayendo en ese error del jueguito de que me habló bonito. El que habla bonito, presente, se analiza, pero el que habla bonito virtualmente, hay que poner mucho atención con qué fin viene esta persona. Entonces, como si la veo muy importante este tema, Jauri, que has expuesto hoy. Pues mira, es importante saber en qué estamos en el momento, en qué época estamos ya finalmente, pero qué bases morales, qué valores tenemos para considerar eh, este tipo de situación que es una relación en pareja. Eh, Porque finalmente, Irene, todo empieza desde nuestra propia educación. Y déjame decirte que cuando empezamos a interactuar en relaciones de pareja es en nuestra adolescencia. Claro, tenemos una visualización difusa, no muy clara en la infancia, pero ya en la adolescencia tenemos un estímulo. Y este estímulo es orgánico, hormonal, de atracción hacia el sexo contrario, o sea, hacia lo que yo quiero. Y entonces ahí debemos volver a entender, hablábamos de cuando hicimos el tema de los adolescentes, de cómo se va desarrollando nuestro organismo biológicamente y nuestro cerebro en la etapa del segundo septenio y, y, y qué conforma esto entre este segundo septenio y el tercer septenio, que es de los 7 a los 21 años, en el hecho de la madurez del organismo mismo, de tu cuerpo. Entonces ahí, en esa etapa, viene la adolescencia o se establece la adolescencia y en esa etapa viene el desarrollo físico más importante del cuerpo del ser humano y hormonalmente comienza a darnos cosquillitas el hecho de interactuar con el sexo contrario o con lo que yo quiero o con la relación que yo quiero tener. Me empieza a traer algo y
Lo que nos confunde es que en esa etapa nuestra mente emocional, la límbico pensante, donde está la amígdala, es la que evoluciona más rápidamente que otra parte de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, en donde está la racionalidad, el raciocinio, la forma de captar las cosas, discernirlas y establecer un concepto. Entonces pensamos más con, ahora sí como dicen por ahí los postis o los memes que ponen, pensamos más con el corazón que con el cerebro. En cierta forma así es, pero más bien pensamos más con la parte emocional de nuestro cerebro que con la parte racional. Entonces, confundimos esa condición de la relación de parejas en esa etapa de la adolescencia. Si no tenemos una educación, una guía que establezca cómo es la relación de parejas, y ya lo dije, emocional, social y sexualmente, vamos a vivir confundidos en el hecho de nuestra vida, en una relación de pareja que nos lleve al matrimonio. Y, y eso va a hacer que tengamos un problema futuro, porque no tenemos claro exactamente qué es una relación de pareja. Y mira, quiero decirles lo siguiente. Uno de los más grandes errores que tenemos cuando vivimos en pareja es que lo hacemos no estando en pareja. Y es que seguimos viviendo en nuestro egocentrismo, pensando de manera individualista. ¿Y cómo es esto? Se preguntarán, ¿cómo es esto? Pues cuando estamos enfrentando una situación que, que nos puede preocupar o que tenemos una discusión o tenemos cualquier tipo de problema en pareja, en lugar de pensar como equipo cómo esas situaciones nos podrían fortalecer como pareja, no, lo que hacemos es pensar cómo es que me voy a defender de este canijo o de esta canija, cómo me lo voy a fregar, quién va a ganar, no me voy a dejar que me gane, o qué tengo que decirle para atacarlo, cómo le puedo ganar a este, como si fuese una guerra por el poder, cuando debe de haber unión de pareja. Hay que tomar en cuenta que en esa guerra que se establece, cuando solo una de las dos partes de la pareja gana, quien está perdiendo no es la otra. Quien está perdiendo la batalla es la relación en sí. Y es que no se trata de buscar culpables, no se trata de establecer quién la regó o quién tiene la razón, ya que en esto es indudable que ambos tienen una parte de responsabilidad o de culpa, como quieran establecerlo. Y esto se puede identificar de una manera sencilla, ya que es por razones, fíjate, esto sucede por razones de lo que el otro dijo o hizo, pero también por razones de por lo que la otra persona interpreta a su manera lo que el otro dijo o hizo. Así que el que busca encuentra. Y esto es muy claro porque donde pongas tu atención, donde te enfoques, a donde persistas, a eso le vas a dar poder. Y de esta forma te puedes dar cuenta, con este ejemplo que les acabo de dar, de que todas esas ocasiones que cuando se te han presentado situaciones semejantes y caíste en el error de conflictuarte y crear problemas en la relación de pareja, no te diste cuenta que había una mejor manera de solucionarlo y más sencilla. Todas las personas en esta vida tienen, mira, tienen un significado especial y quiero que lo tomen muy en cuenta. Todas las personas que vivimos en este mundo tienen una gran misión.
Por ejemplo, una persona que es muy consciente de sí misma, de su yo, de que sabe quién es ella, sabe que en la vida, esa persona sabe que en la vida nadie puede hacerle daño. Y así se manifiesta con esa actitud frente a la vida. Y definitivamente va a ser una persona congruente consigo misma. Porque definitivamente en la vida va a haber personas, y en tu vida precisamente va a haber personas que pudieran dañarte por cualquier razón, ya sea de una manera consciente o inconsciente. Eh, Te va a afectar las acciones que hagan, ya sea que vengan de sus propias carencias o de sus propios medios con los que ellos viven. Pero en este caso, la persona que es consciente de sí misma, que tiene ese poder en sí mismo, ese valor, sabe que no puede existir victimario si no existe una víctima. Y entonces esta persona tiene la capacidad de decidir si quiere ser o no ser víctima. Y al no serlo, entonces al victimario o al villano lo convierte en un gran maestro y en un gran aprendizaje. ¿Cómo ves esta situación, María? Así es, Jauri. Qué maravilloso que les has explicado efectivamente en el punto donde queremos llegar. Porque siempre cuando nosotros enfocamos la atención en las palabras, en lo que me dijo, en lo que me hizo sentir, y empiezo a sentir y empiezo a vibrar en esas palabras que me dijeron, entonces eso hace que enfoques tu atención, que pongas el foco, tu oído, tu pensamiento y tu corazón ahí. Y cuando haces que estas tres cosas interactúen en tu mundo, vas a caer muy fácil. Pero si esto lo organizas en lo que quieres ser, vas a aprovechar, porque va a expandir lo que quieres crear. Entonces, pues, en Javi ahí lo explicó muy bien. Nosotros, cuando somos víctimas y queremos o creemos que hay algo malo en nosotros, siempre vamos a traer esa persona que nos va a llenar con sus palabras, con sus acciones, le vamos a dar poder a esa persona a que nos haga daño, porque lo necesitamos, porque es un hambre que tiene el pensamiento y nuestro corazón de ese daño inconscientemente. ¿Por qué inconscientemente? Porque si tú estás en el momento presente, vas a entender que esa persona se va a querer aprovechar de ti. Pero si estamos con el dolor inconsciente donde no sabemos que existe dentro de nosotros esa hambre por golpearnos, entonces vamos a traer esa persona que nos va a hacer mucho daño y después vamos a decirle que nos hicieron daño, qué persona tan mal que nos hizo ese daño. Y esta persona no, no la podemos llamar así, la podemos llamar el gran maestro que nos mostró el dolor que necesitábamos. Entonces, pues existe una manera de no, de arreglar este dolor que tenemos dentro, de crear nuevas formas y nuevos caminos para no atraer este tipo de personas a que nos vengan a hacer daño, a que nos muestren lo más doloroso de nuestro pensamiento y nuestro corazón. Entonces, pues aquí estamos dos coaches, Jauri y yo,
Y hay muchas personas también que quieren ayudar. Cuando ustedes lo necesiten, pueden llamar, pueden escribir un mensaje por Facebook, por WhatsApp, por Instagram. Estamos en toda parte. Una pregunta que quieran hacer, vea, lo que pasa es que tengo una relación así y no sé si estoy cayendo en el narcisismo o estoy siendo mala persona o estoy siendo muy, muy bondadosa con esta persona que me está haciendo daño. Nosotros no te arreglamos tu problema, pero sí te vamos a dar herramientas para que busques un camino diferente para poder salir de allí, porque el narcisista, el depredador, el doloroso, el traicionador, están acechando, buscando la víctima. Y si tú tienes un dolor profundo dentro de ti de abandono, de injusticia, vas a traer una víctima, vas a traer un verdugo a que te haga daño y más ahora en estos tiempos de la IA, de la inteligencia artificial. Y sí, mira, Irene, porque hablando de lo que mencioné de esas relaciones híbridas de humano más el consejero de la inteligencia artificial, pues al final de cuentas hay que ver quién está utilizando la inteligencia artificial de esas dos personas. Porque entonces la otra persona, si una lo está haciendo y la otra no, pues entonces ya es como un abuso, ¿no? Como el mantener algo sobre ti, porque yo tengo conocimientos de que este Se está portal, aprovechando porque no sabe que existe esto. Por eso es que este programa, para abrirle los ojos, para que entiendan las personas que todo lo que ven por internet no es real. y hay que tomar en cuenta que establecer el hecho de que pudiera existir un victimario es precisamente en mi vida, o sea, que pudiera venir a mi vida una persona que fuera victimaria en mi persona, es por el reflejo de mis carencias, de mis vacíos, de mis limitaciones que yo estoy provocando y permitiendo que eso suceda. Entonces, cuando tú tienes un conflicto con tu pareja y, y tienes un desgaste de reclamos y que es que tú no eres romántico, no me abres la puerta, no me das esto, no me haces esto, o es que tú deberías, cuando yo estoy enfermo, cuidarme y tenerme más paciencia y hacerme los alimentos. Cuando tienen esas discusiones, eso que están diciendo, esos reclamos que están diciendo, llévenlos frente a un espejo y háganlos ahí. Entonces se van a dar cuenta que todo aquello que están reclamándole a la otra, pero la otra persona nada tiene que ver con lo que tú sientes. La otra persona es y existe. Lo que tú estás reclamando es el reflejo de algo que no has podido solucionar en tu vida, de algo que está ahí creciendo como un núcleo efervescente de lava que va a explotar como un volcán en algún momento que se, que se prenda la chispa, pero es porque ya lo traes interiormente, ya lo tienes dentro de ti. Y esa carencia, ese vacío, esas limitaciones, esa forma de ser compleja en tu vida, la haces ver como si la otra persona te la estuviera trayendo. Y no es así, no es de esa manera. Y mira, quiero aprovechar también para decirles, eh, pues entrar en este debate de estos tiempos de inteligencia artificial dentro de la relación de pareja, sobre quién tiene más poder, si el hombre, en esta época me refiero, si el hombre o la mujer. Y bueno, ¿quién tiene más poder? Pregúntenselo en esta época, ¿el hombre o la mujer? Y ancestralmente podríamos decir que el hombre lo tenía, porque era el que salía a cazar, el que prevalecía la especie, la defendía su raza, defendía su entorno, a su familia, lo que sea. El hombre tenía mucho poder. Entonces, pero en esta época supongo que ya estarán debatiendo en sí mismos, este,
algo muy obvio, ¿no? Que en estos tiempos la mujer tiene más poder que el hombre. Y posiblemente habrá otros que estén diciendo que todavía el hombre tiene poder, o tiene el poder paternalista, todavía machista, todavía. Bueno, pues primero hagamos historia y partamos de lo que platiqué al principio, de manera ancestral. Durante siglos el hombre tuvo ese poder porque sobre sus espaldas estaba la responsabilidad de preservar la especie. Y esto dependía de él porque era el que salía a traer el sustento. Con su fortaleza defendía a su especie y de esa manera podía sobrevivir en un tiempo o en una época hostil. Pero ahora en estos tiempos, y sobre todo en este tiempo de la inteligencia artificial, ¿será que el hombre continúa teniendo el poder? Pues caballeros, déjenme decirles que ya no es igual, ya que el hombre, pues sí sale a trabajar para ser el proveedor, pero ese poder que se tenía antes ha cambiado, porque en estos tiempos la mujer ha definido un cambio en ello y es debido a que ahora ella es la responsable de preservar la especie, ya no el hombre, ya que en su poder tiene la facultad de decidir si da o no da vida. Y ya no hay relevancia, porque en esto de que si el hombre es excelente trabajador y responsable y exige tener hijos y porque él es el macho de la casa y porque él representa la figura de poder en el hogar, no, ya no se trata de eso. Ya no se trata de eso. En estos tiempos la mujer decide sobre su cuerpo. Y por más que un hombre tenga el deseo de embarazar a su pareja, pues ahora la determinación la tiene ella. Porque incluso tiene la facultad de interrumpir, si se llega a embarazar, de interrumpir el embarazo. Así que por ese lado, el hombre ya no tiene ese poder inquisidor que en aquellas épocas decidía sobre la mujer. Ahora bien, ¿cuál sería la manera de llevar una buena relación conociendo esta situación? Conociendo a sabiendas de que la mujer ahora tiene mucho poder. ¿Cómo podría llevarse En una el, buena relación? Javi, hay un valor muy importante que lo debemos tener en cuenta, que es la comunicación con la empatía. Este valor se genera a través del tiempo, de, bueno, de cómo fue su crianza, ya eso pasó a segundo plano, ya tú estás hecho, tú eres humano, estás maduro, estás en cierta, ya viviste los setenios, entonces ya debes de mirar cómo empatizar con tu pareja, cómo comunicarte con tu pareja para persuadir a la persona para que lleven un vínculo parejo, parejo en estos tiempos, porque si una quiere coger el celular, el otro también, y así comen, así se sientan a la mesa, no hay comunicación. Y cuando no hay comunicación, no hay enamoramiento, porque el enamoramiento es mirarse, tocarse, mirarse a los ojos. Entonces, y llegar a acuerdos, porque si la mujer, es cierto que ahora tiene mucho poder la mujer, pero el hombre no debe perder su poder. El hombre como la mujer pueden ser iguales a la medida al tener una relación de pareja, porque, porque si mantienes este equilibrio, siempre va a haber mucha empatía en tu familia, siempre va a haber esa interacción, esa comunicación con el otro, de qué es lo que está sintiendo el otro y de qué puedo yo aportar y él qué me puede aportar. Acabas Te de decir cuento, algo valiosísimo. sí, te cuento algo, te voy a contar una anécdota. Alguien me contó es un hombre pues que se cree el rey de las mujeres, el rey león, el que todavía no ha salido de esa época de antes y que enamora a todas las mujeres, va a la panadería, enamora, va a la tienda y enamora, va en toda parte, quiere dejar pues su forma de ser, su machismo. Y él le dijo a una persona, a una mujer, ¿me regalas tu teléfono? Y adivina qué le contestó la mujer.
¿Me vas a dar dinero? ¿Me vas a consignar dinero? Así está la relación en pareja ya. Ya quieren los hombres comprar un poquito de amor y las mujeres cobrar el amor que da a la otra persona. Entonces, quieres llegar a esta situación de vivir pagando por el amor de una mujer. Sí, claro. Mira, Irene, muy importante cosas que acabas de mencionar y sobre todo esta, pues, las cuestiones en las que nosotros nos vemos implicados en el hecho de que una situación en la que estamos viendo cómo actúa mi pareja y que yo quiero entonces decirle, oye, préstame atención, deja el celular, vamos platicando, y ves que no, que continúan eso, entonces la actitud que tomas es hacer lo mismo. Y entonces empieza esa, eh, fíjate que cuando te casas hay una frase que te dicen, y muy importante, y que te dicen, hasta que la muerte nos separe. ¿No es así? Bueno, pero pues, ¿qué muerte? O sea, yo voy a mencionar 3 muertes, porque ¿a qué muerte se están refiriendo? Y una de ellas es la muerte intelectual, cuando ya no hay esa interacción de conversación, de empatía, como decías tú, de acercamiento entre uno y otro. Pues yo te pedía esto, pero no lo haces, ahora yo hago lo mismo. Entonces se va perdiendo esa empatía y hay una muerte intelectual en la pareja. Luego viene la muerte emocional, cuando ya se les fue el sentimiento del amor, ese amor condicionado que es elemental en la vida de la pareja. En la vida de la pareja no hay un amor incondicional, es condicionado. ¿Y qué significa esto? Bueno, amarse condicionalmente es porque se hace primero por elección de condiciones. Eh, Porque yo te busqué o me gustaste por lo que representabas en ese momento, para mí, en el universo de personas que existían. Y aquí fui a quien elegí por las condiciones que para mí representaban algo maravilloso. Por eso es condicionado. Y crees ahora que ya dejaste, en un momento dado, en la muerte emocional, que ya dejaste de tener o de ver esas condiciones que en un momento fueron las que te atrajeron de esa persona. Y luego viene la muerte espiritual, cuando ya tus intereses cambian de perspectiva y que al principio tus intereses estaban en esa persona, pero ahora pues ya tienes más edad, ya pasó el tiempo, ya tienes más experiencia y decides cambiar. Entonces cuando te casas, esta frase trillada de que hasta que la muerte nos separe, bueno, pues ahora se toma en cuenta eso, que no significa referirse a la muerte física solamente, porque quizás en la vida que tuvimos como parejas realizamos logros, inclusive tener hijos, eso fue un logro entre ambos. Y pues qué fantástico, se obtuvo eso. Y es ahí donde capitalizas que ese cambio que llega a tu vida se tiene que dar. Y debes de manera humilde, al saber que ya no hay un afecto, ya no hay amor, ya no hay una relación, ya está dentro de ti la muerte intelectual, la emocional y la espiritual, bueno, al menos agradecerle a la otra persona el aprendizaje dentro de esa separación. Darle las gracias, no decir, es que maldito, me golpeabas y me humillabas y me fastidiabas todo el tiempo, ni dinero me dabas para alimentar a mis hijos y me traías a toda andrajosa. No, tienes que agradecer ese Gracias aprendizaje. porque aprendí. Exactamente, darle las gracias por todo eso vivido y decirle, pero debemos continuar en nuestro camino. Cada quien por su camino. Así es, y si te hizo daño, pues también agradecerle, ¿no? O sea, agradecer ese aprendizaje que tuviste. Porque Agradecer el gran maestro que fue para, porque vimos nuestros errores reflejados en él, porque te enamoraste de las virtudes de él y cuando empezaste a verle las falencias, ya te desagradó y esas mismas falencias de él
era tu espejo, reflejándose lo que estabas sintiendo por dentro. Sí, así es. Mira, déjame entrar en este debate en lo poquito que nos quede de tiempo, a ver si alcanzo, pero por más que un hombre tenga el deseo de ser poderoso, te decía, ya no es así. Hay que comprender que la mujer tiene ya un poder excesivo y que también no se debe de exacerbar en mujeres. Hay que ser inteligentes, hay que ser conscientes para que eso que tienen ahora lo logren teniendo una buena, lo utilicen para tener una buena relación. Así que deben deben tomar un posicionamiento al respecto. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a darle su lugar al hombre, a ese lugar que le pertenecía ancestralmente siendo el número uno y ella a su lado. Piense bien, dejarlo ser el número uno y ella a su lado. No se me esponjen, no se me esponjen, déjenme explicarles qué significa esto. Esto no quiere decir que pierdan ese poder, simplemente es balancearlo, equilibrarlo más, saberlo manejar. Recuerde que ustedes son las que dan la vida y definitivamente la conexión más fuerte que tenemos todos los hijos con nuestra madre, con la mujer. ¿O acaso cuando insultan a tu padre te esponjas igual que cuando insultan a tu madre? Pues no, claro que no. No permites que se hable mal de ella. Pero algo importante para la relación de pareja es buscar un equilibrio en el poder. Y entonces decirle, bueno, no pasa nada, si yo lo puedo hacer sentir que él se sienta el líder del hogar. Sí, mujer, seguir dándole ese rol al hombre de que sea el líder en la relación. ¿Qué acaso en una empresa no hay un líder y ese líder no llega a tener manos derechas? Y a veces la mano derecha es mucho más inteligente y más movida que él mismo. Claro que sí, pero se necesita una cabeza. ¿Qué pasaría en una empresa si no hubiera un jefe? ¿O qué pasaría de un país si no hubiera un presidente? Dejar de ser egocentristas pensando que, que, que para qué le vas a dar ese poder si tú también ahora en estos tiempos puedes hacer lo que él puede hacer. Cambiar un foco, clavar un clavo, cambiar una llanta, manejar, tener un trabajo bien remunerado, etcétera. No, no es la manera. Así que les recomiendo que dejen de luchar con su ego. Y si quieren de verdad tener una buena relación de pareja y sabiendo que tienen ese poder de discernimiento, suelten su ego. Suelten esa resistencia que les puede bloquear y entonces puedan abonar para llevar un buen equilibrio en su relación. Créanme que el hombre al sentir le dan esa sensación de ser el líder, sabrá que tiene a una mujer que lo valora. Y entonces estarán ustedes logrando un cambio en él. De lo contrario, al demostrarles a ellos que tienen más poder que él, que pueden llevar los pantalones ustedes dentro de la relación más que él, y que tienen un trabajo en el cual ganas más que él, y si ya tienes hijos, pues, ¿a quién crees que le van a estar haciendo caso los hijos? Pues a ti, mujer. Entonces, ¿qué va a pasar con aquel hombre? Pues comenzará con infidelidades, buscando lo que no encuentra su relación, o se va a sentir un cero a la izquierda y no va a encontrar su lugar. Entonces, es importante saber que no están perdiendo su poder, es manejarlo de manera inteligente. Claro, claro, y debemos entender que todo debe tener una cabeza, alguien a quien se le diga, tú eres el líder aquí. Y claro, mira, dejarlo que haga las propuestas, dejarlo que inclusive él defina o disierna sobre lo que pretende la relación ser. Y entonces, llegar a acuerdos, decía Irene.
llegar a esa comunicación y decirle, a ver, espérame tantito, ¿qué te parece esto? Pero estás trabajando con su cerebro en el momento. ¿Se acuerdan de lo que yo platiqué? Cómo se trabajaban los adolescentes para poder tener una mejor relación con ellos, igual en la pareja. Darle órdenes, quizás, si lo quieren ver así, con una forma de preguntarle con opciones y decirle, ok, entonces, ¿qué te parece esto si se le pone de este color, de esta forma, de esta otra? ¿Tú qué decides? Entonces el hombre dice, me está preguntando, me está diciendo que yo defina. Entonces, pero me dijo 3 opciones, ¿me parece bien esta? Tú propusiste eso. Finalmente, simplemente es una interacción inteligente de ese poder que ahora tienen las mujeres para poder llevar una excelente y maravillosa relación y así sentirse amadas, sentirse mejor cuidadas, más respetadas, y que supongo que es lo que desean de una relación. Eso les va a permitir ser libres, poderosas, exitosas, porque no se trata de sumisión, es solo de darle su lugar que por herencia ancestral le pertenece al hombre, haciéndolo sentir que es para que sea el, el representativo responsable y amoroso dentro del hogar. Bueno, Jabri, muy buena la introducción. Nos pasamos del tiempo. Que este día sea maravilloso para ustedes y esta reflexión que les ha dado Jabri, la tomen en cuenta. Muchísimas gracias. Nos encuentran en nuestras redes sociales, pueden hablar, pueden hacer sus preguntas. Usted sabe que estamos para ayudar y para seguir en este camino de pensar y de sentir y de escuchar cosas mejores que ayer. No estamos compitiendo con nadie, estamos compitiendo con nuestros egos que cada día lo mostramos a favor de nosotros. Cada día debemos de un ego cogerlo y que trabaje para nosotros. O sea, cuando te conoces dentro de ti, él va a trabajar para ti. Entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos vean y que tengan un fin de semana hermoso. Jauri, despídete. Sí, gracias, Irene. Un saludo cordial a todas las personas que se conectaron, a Karina, estaba Inés, bueno, no alcanzo a ver a todos así A de rápido. Nilsa, a Tere, a Rocío, a A todas las que Rocío. se conectaron. Y claro, y también gracias a aquellas personas que se han atrevido a comunicarse para cuestionar cosas, para interactuar. Un caluroso abrazo para ellas y que todo aquello que se les presente tenga una solución pronta y estamos como dices tú, para ayudarles. Un abrazo a toda tu comunidad allá en Pradera, Colombia, desde acá, desde Guadalajara, México. Bueno, que esté muy bien.